Seguimos con los investigadores médicos hablando del dolor, pero en este bloque vamos a enfocarnos en la relación que existe el dolor físico con las emociones y la mente. Y para ello tenemos como invitada especial a la licenciada Gabriela Morales, que es psicóloga y nos va a ayudar a entender un poco más esta relación. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muchas gracias. Quisiéramos saber que el dolor justamente se hablaba que es una experiencia somatopsíquica, pero ¿esto qué significa? Ok, cuando hablamos de dolor, definitivamente podemos dividirlo en dos. Hay dolor físico, que es de lo que estamos platicando el día de hoy, ¿verdad? Que puede ser crónico, puede ser agudo. Y hay dolor emocional. Importantísimo tener claro que las partes del cerebro que se activan tanto en el dolor físico como en el dolor emocional son exactamente las mismas. Entonces, cuando nosotros tenemos una experiencia de dolor físico, definitivamente nuestro cerebro lo siente, digamos, en términos psicológicos, en términos de tensión, en términos de hipervigilia, en términos de estrés, en términos de respuesta a algo que nos está avisando que no está bien. Y por lo tanto, entonces, es una experiencia tanto fisiológica como psíquica y mental. Licenciada, y el tema del miedo, de la angustia, ¿esto se relaciona con el dolor? ¿Tiene mucho que ver? ¿Influye? Porque usted nos está diciendo que las emociones, entonces, sí tienen relación bastante fuerte. Yo diría que sí. No sabemos qué va primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hemos tenido dolores de alguna naturaleza hay muchísimo miedo a volver a padecer el mismo dolor porque ya lo conocemos, ¿verdad? Y eso puede ser definitivamente, sí, algo que invita a que la manifestación del dolor se dé. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un dolor crónico o un dolor agudo, las emociones son importantísimas. Hay angustia, hay miedo, hay respuestas de trauma, porque no hay nada que podemos hacer para aliviarlo de forma inmediata. Cuando hablamos de dolores crónicos, es un poco como aprender a vivir con la condición, y eso tiene mucho reto mental, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como el ser humano está enfocado a obtener placer, los seres humanos estamos constantemente buscando bienestar. Esa es como la búsqueda, la lucha hacia donde nos enfocamos como con más viabilidad. A la hora de que hay dolor, la mente dice, ¿cómo lo quito? ¿Verdad? Y sin embargo, hay dolores que no se quitan. Hay dolores con los que hay que aprender a vivir y con los que hay que aprender a respirar y con los cuales hay que aprender a relacionarnos para de alguna forma poder seguir, digamos, en algún nivel de funcionalidad adecuado, biológicamente hablando, fisiológicamente hablando, mental y emocionalmente hablando. Cuando se dice, se ha escuchado muchas veces cuando alguien tiene un dolor y le dice, bueno, respira profundo, piensa positivo, y esto de verdad ayuda, licenciada. Absolutamente sí. Yo siempre digo, y quienes ya me han escuchado en alguna otra ocasión por aquí, probablemente me han oído decirlo muchas veces, la respiración es la conducta reguladora por excelencia. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros respiramos, el sistema nervioso autónomo recibe el mensaje de no me voy a morir, todo está bien, si puedo respirar, todo está bien. Entonces, cuando nosotros respiramos, definitivamente hay como una especie de regulación en la sensación o en la manifestación de dolor. Ahora, pensar positivo a veces es complicado cuando hay dolor. Es algo que hay que agregar y es algo que hay que practicar, ¿verdad? O sea, si yo le digo a alguien, pensar positivo, probablemente le van a dar ganas de patearme, en el sentido Claro. de que obviamente si fuera tan sencillo como pienso positivo y controlo el dolor, no tendría sufrimiento, ¿verdad? O sea, ningún ser humano escogemos tener dolor. El pensar positivo y el aprender a relacionarnos con el dolor desde un espacio, tal vez yo no diría positivo, sino optimista. Optimista, en mi juicio, es cómo me aprendo a relacionar con esto de la mejor manera que yo pueda y que no me robe calidad de vida. Entonces, sí sirve, pero hay que entrenarlo. Es un músculo emocional. Ok. Y quisiéramos saber si existen factores psicológicos que puedan agravar el dolor, que puedan hacer que la situación sea más complicada. Pienso que sí. Pienso que cuando esto no es algo que he encontrado mucha biografía de esto, pero he encontrado alguna. Y cuando nosotros estamos en dolor emocional y aparte estamos en dolor físico, la manifestación del dolor es extremadamente intensa, ¿verdad? Entonces, al final, yo diría que sí, es una cosa va de la mano con la otra. Pienso que, de alguna forma,
Digamos, si nosotros tenemos situaciones de vida irresueltas, el nivel de dolor puede aumentar. Si nosotros vivimos en estrés, el dolor puede aumentar. Si nuestro nivel de angustia es muy alto, el dolor puede aumentar. Si nuestra tristeza es profunda, el dolor puede aumentar porque estamos vulnerabilizados, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos que aprender a lidiar con dolores agudos, crónicos, una de las partes importantísimas a manejar es la salud mental, ¿verdad? O sea, es un poco como cómo limpio mi alfombra lo mejor que yo pueda para tener suficiente energía para manejar con mi mente y con mi corazón el aprender a vivir en dolor, ¿verdad? Por el otro lado, me gusta siempre decir en este espacio que es una danza, ¿verdad? Los seres humanos no estamos exonerados de dolor nunca. Y es una relación que hay que aprender a llevar. Sí, siempre lo hemos mencionado y ejemplificamos lo de la mesa, ¿verdad? Las 4 patas, mente, alma, cuerpo y espíritu, todo está conectado y usted nos está explicando que de esta forma sí es verídica, pero quisiéramos saber también lo del uso de los polifenoles, ya que como usted está indicando que lo físico sí tiene que ver con lo emocional, ¿cómo puede ayudar los polifenoles con estas personas? Los polifenoles son nutrientes que... 2 cosas importantes que decir. Uno es que son antiinflamatorios naturales, ¿verdad? Por lo tanto, una dieta balanceada y rica en ellos puede, digamos, desinflamar de manera natural y por el otro lado tiene un efecto importante en todo el sistema cardiovascular y eso hace que haya vasodilatación y cuando hay vasodilatación el dolor se alivia, digamos. Entonces yo creo que una dieta balanceada, nutritiva, alejada de grasas y azúcares innecesarias, alejada de harinas que son inflamatorias, puede definitivamente sí tener un papel muy, muy importante en mejorarnos, ¿verdad? En que la experiencia del dolor no sea más intensa de lo necesario. Licenciada, sin duda alguna hay enfermedades que pues lamentablemente los pacientes tienen que pasar por dolor, que de algunas veces el dolor pues es permanente. ¿Qué recomendaciones les puede dar usted a las personas que nos ven que tienen como una enfermedad que lleva consigo dolor y que se vea integralmente? Porque ya estamos viendo que la psicología sí tiene mucho que ver. ¿Qué recomendaciones les daría a ustedes? Tal vez me gustaría compartir una estadística. El 90% de la gente que visita clínicas acude por dolor, ¿sí? Y ese es un tema importante, yo diría, ¿verdad? Luego de eso, pienso que mi recomendación es aprender qué implicación tiene el dolor dentro del cuadro que yo esté manejando, ¿verdad? Si es un dolor agudo, si es un dolor crónico, si es un dolor que se alivia con el movimiento, si es un dolor que me entumece, si es un dolor que me incapacita, si es un dolor... O sea, hay miles de manifestaciones de dolores, entonces creo que tiene que ver con el tipo de dolor que se esté manejando, pero creo que es importante, por un lado, todas las conductas reguladoras que yo pueda utilizar pueden ayudarme a definitivamente tolerar el dolor, a aceptar y aprender a vivir con él, si eso es lo que se requiere, digamos, a escoger que no soy mi dolor, ¿verdad? Que el dolor es una parte que me puede acompañar, pero no necesariamente tiene que generar en mí ni angustia, ni zozobra, ni un gran malestar cuando yo ya sé que va a ser parte de lo que me tengo que enfrentar a, ¿verdad? Luego de eso, otra recomendación importante es el manejo de las personas que acompañan a las personas en dolor, ¿verdad? Muchas veces la gente que padece dolor, como en fibromialgia, en las enfermedades reumáticas, parecieran personas que no están enfermas. Entonces hay una tendencia a la descalificación del dolor, que puede ser incapacitante. Entonces es importante el poder como informarnos cuando somos acompañantes, cuando tenemos una persona que padece dolor crónico, de qué manera apoyar, de qué manera acompañar, de qué manera sostener, de qué manera de alguna forma podemos alivianarle la vida a la persona que de alguna forma está lidiando con tener que aprender a vivir con un dolor. Entonces yo diría conductas autorreguladoras, una alimentación adecuada, la medicación que se requiera importante. Yo insisto mucho en el movimiento. Hay muchas formas de movernos a pesar con el dolor. Hay un ejercicio que se llama ejercicio isométrico, que de alguna forma tiene un efecto maravilloso en todo lo que tiene que ver con dolor. Hay, digamos, movimiento consciente restaurativo, que es otra tendencia
de movimientos suaves que puede aliviar el dolor, aparte de que genera endorfinas en nuestro cerebro y lógicamente hay como una mejora en términos de bienestar emocional, ¿verdad? Entonces creo que una mezcla de esas puede ser positiva. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar entonces el bloque, solo dar un dato bastante importante, que la psicología actual establece cada vez más a través de la neurociencia la influencia del sistema nervioso central y neurotransmisores en la manifestación emocional dolorosa, ¿verdad, licenciada? Es correcto, creo que todo eso está íntimamente ligado y relacionado. Si nosotros hacemos cosas para mejorar nuestra química cerebral, definitivamente ayudamos muchísimo a que los niveles de dolor no alcancen disfuncionalidad. ¿Cómo se hace eso? Otra vez, conductas reguladoras, no cargar emociones tóxicas, tratar de manejar nuestras relaciones humanas de la mejor manera posible, sabiendo que las relaciones humanas siempre tienen reto, ¿verdad? Pero que al final está en nosotros el manejo y la posibilidad de ponerlas en espacios donde no lastimen. Porque cuando nosotros no hacemos eso, lo que ocurre es que está activa una hormona del estrés que se llama cortisol. Entonces el cerebro está en hipervigilia. Y si el cerebro está en hipervigilia, el nivel de dolor se siente aumentado, ¿verdad? O sea, llega a ser verdaderamente disfuncional en términos de lo que podemos y no podemos hacer. Así que creo que hacernos cargo de nuestra salud mental en cualquier padecimiento doloroso debiera de ser no una opción, sino un requisito. Así es. Muchas gracias a la licenciada Gabriela Morales por acompañarnos en esta oportunidad y compartir su experiencia y también toda la información que ella nos pudo aportar. Vamos a continuar con más en Los Investigadores Médicos. Cuando regresemos en Los Investigadores Médicos, descubrimos cómo trabaja la medicina biomolecular en el tratamiento del dolor. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El COVID sigue activo, pero la mejor forma de combatirlo es tener buenos hábitos de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón. Pero más importante es mejorar nuestras defensas. Por eso yo tomo Cevirat Kids. Cevirat contiene minerales que hacen tu cuerpo fuerte y resistente. Además, es fácil de preparar